Hola, mi nombre es Juliana Pinillos y les voy a hablar de los feminicidios en América Latina, más específicamente tomando Argentina. Entonces mi caso de estudio sería el movimiento Ni Una Menos, el cual nació en Argentina en el año 2015, y mi cuestión política es la siguiente: el por qué hay que hablar de justicia de género. Pongo el término justicia entre comillas, ya que suele ser un término muy ambiguo de utilizar por lo que cada persona le puede dar como su cierta connotación a lo que esa persona considere justo o no. Entonces ahí se abre un debate sobre por qué justicia de género si todos somos iguales. Entonces la ley. Entonces geográficamente vamos a hablar de lo que es Argentina, que se puede observar en el mapa como gris y oscuro, pero también vamos a hablar de lo que es América Latina, que pues acá se denota. Eh, Comenzar dando como un contexto sobre qué ocurrió. En el año 2015 ocurrió el asesinato de esta niña llamada Chiara Páez, de 14 años, embarazada. La mató su novio de 16 años y encontraron el cuerpo unas horas después en el patio de la casa del novio. Entonces de ahí nace una ola impulsada por actrices, influenciadores, por distintas mujeres del país, con el hashtag Ni Una Menos, haciendo referencia a que no van a aguantar más violencia contra el género femenino y mucho menos feminicidios. Digamos, para el año 2015 en Argentina hubieron 286 feminicidios. Entender por, también entender que el término feminicidio se da cuando se asesina a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Además de eso, se puede calificar como por cuatro categorías. Una de ellas es que sea una expareja, un exnovio. La segunda categoría es que sea la pareja de ese momento, la pareja propia. La tercera categoría es que sea un familiar y la cuarta categoría es que sea un desconocido. Y hay que entender de que se le pasa tanto para niñas como para mujeres adultas, como para mujeres, como para jóvenes. Entonces sí, nace este movimiento específicamente en Argentina en el año 2015 y se va esparciendo por todo el mundo, especialmente en América Latina, ya que América Latina es uno de los sitios geográficos donde más se encuentra violencia contra la mujer. Entonces se encuentran este tipo de feminicidios, donde el asesino por el hecho de ser mujer. Ahí empezamos a hablar de justicia, porque si todos somos iguales, ¿por qué muchas veces se desmeritan estos índoles violentos contra la mujer diciendo que no, que es que a los hombres también? Pues obviamente que también. El problema es que se nota que repetitivamente se da asesinatos contra la mujer. Entonces, para comenzar, pues hay que entender desde tres puntos de vista. En primer lugar, pues desde el movimiento feminista y el movimiento normal. El movimiento feminista, su ideal sería buscar la equidad de género, cosa que muchas veces es transversada por algunas mujeres que lo apoyan o hombres, realmente no por ejemplo, o sea, por diferentes individuos que lo toman como una búsqueda de que la mujer empoderada es más que el hombre, pero realmente no, es simplemente buscar equidad, ya que obviamente un hombre y una mujer no van a ser iguales, pero sí, por eso mismo que no son iguales ni van a ser iguales, se está buscando esa equidad, que cada uno tenga lo que necesita para poder sobrellevar una vida en esta sociedad. Entonces, del movimiento feminista obviamente empieza esta preocupación de que se estén asesinando tantas mujeres, tantas niñas, y además teniendo en cuenta que en la mayoría de casos sí es cometido por otro hombre. Y se entiende que no es algo que solo para las mujeres, también le puede pasar a algunos hombres. Sin embargo, se nota un patrón constante con las mujeres. Es ahí, por ejemplo, cuando tenemos que hablar más desde el factor cultural. En general, América Latina es una región demasiado machista por las costumbres que vienen desde años atrás, donde el ideal de la mujer es que ella se queda en la casa, estudia, no estudia realmente y sirves como para mantener al hombre y para tenerle como en satisfacerle sus necesidades básicas al hombre, pero no se ve más como una mujer, como alguien al mismo nivel de un hombre. Digamos, desde el factor cultural se puede hablar que aunque muchas mujeres en este momento estemos buscando esa equidad de género y apoyemos el movimiento,
al final de cuentas, los que en este momento están en el poder, en las leyes, crecieron en otra cultura, por así decirlo, en el sentido de que para cuando ellos eran jóvenes de nuestra edad, realmente las mujeres en ese momento no tenían la misma voz que tienen ahorita. Entonces siempre va a haber como ese choque entre culturas. Por eso esto va a ser un tema que se va a seguir hablando hasta que pues se acabe el mundo, hasta que las personas que ahorita están jóvenes lleguen como al mando del poder. Esto va a ser en muchos años. Hay que entender que muchas veces ocurren algunos de estos feminicidios y se dice que fue por culpa de la mujer, por culpa de cómo vestía, por culpa de cómo actuaba, que porque era de cierta manera, pero pues realmente viene en el factor de que los jueces o los jurados que en este momento tienen en cuenta evalúan estos casos, simplemente pertenecieron a una cultura completamente diferente y relativamente sí pueden considerar que la mujer tiene la culpa y que es más fácil prevenir a una mujer antes que educar a un niño. Pero luego también podemos verlo como por respuesta por parte de los estados, y cada respuesta de cada estado en Latinoamérica ha sido muy diferente. Digamos, en Argentina sí se han creado leyes. Por ejemplo, existe la ley 26485 que busca la prevención, sanción de la violencia contra la mujer. O sea, reconoce que sí existe esta violencia y no la desmerita como un tipo de violencia normal, no porque hay un patrón y se sigue dando. Además de eso, de que Argentina es uno de los países latinoamericanos que tiene el Consejo Nacional de la Mujer, el cual está especialmente hecho para medidas de acción y prevención, acciones estructuradas de tal manera de que se puedan tener más en cuenta como en qué localidades de Argentina, barrios, se están dando más estos asesinatos, que las mujeres de cierta manera estén más prevenidas y pues al final de cuentas se reconoce que existe esa violencia, cosa que en otros países de Latinoamérica no ocurre. Digamos, en Colombia muchas veces se ignora este hecho, o sea, se habla al respecto, pero no se produce ese consentimiento de que sí ocurre, no se produce como esa forma de llegar a un punto donde se diga, ay, sí está ocurriendo y tenemos que hacer algo. No, simplemente se dice como, ay, sí existe, pero no lo hablamos al respecto. A diferencia de México es otro de los países donde su cultura es muy machista, por ende reconocer que hay una violencia específicamente contra la mujer es más difícil reconocer eso. Por eso más bien en vez de reconocerlo dicen que son las feminazis, feministas. Entonces se lleva a otro ámbito completamente diferente al que se está buscando llegar, que es hay un homicidio donde se está asesinando a una niña o una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, además de eso, pues podemos tomar en cuenta, digamos, las cifras de este año, hablemos del 2020. En Argentina, alrededor del año más o menos van 73 mujeres asesinadas. En Colombia van 99 a 100 mujeres asesinadas. Pero, por ejemplo, las cifras en México son más alarmantes porque van 489 mujeres en lo que va del año. Y apenas vamos en el 9º mes. Entonces son cifras preocupantes que se siguen ignorando por el hecho de que piensan que algunas mujeres lo merecían o que se lo estaban buscando. Y simplemente es un cambio cultural que se tiene que ir haciendo desde las bases de las leyes, reconociendo que hay un problema con ellas. Entonces lo quise poner como, primero que todo, como desde dos casos diferentes que también se ven muy relacionados con esto. Primero pues el caso de Fátima en México, una niña de 7 años que fue asesinada, la cual se llevaron y la asesinaron por el hecho de ser una niña. Pero también podemos hablar de las 99 mujeres en Colombia que también han sido asesinadas en cuarentena, ya que se encuentran en este momento encerradas normalmente con su agresor. Entonces, vamos a esto. Hablar de justicia es como hablar de un término que nunca le vamos a poder dar una definición exacta, porque para las mujeres justicia de género va a significar otra cosa que para los hombres, porque para nosotras va a ser simplemente lograr esa equidad y lograr reconocer que nos están matando, pero para muchos hombres va a ser reconocer que probablemente somos más que ellos, aunque eso no sea así. Y simplemente llegar que hay que reevaluar las leyes desde abajo y que
feminismo no es una simple corriente política, sino que se tiene que hacer. Gracias.